Hola chiquillas, buenas noches, ¿me escuchan? Levanten la manito porque están silenciados. Tienen que levantar la manito para yo saber si me están escuchando o no. Y sí, perfecto. Gracias Jocelyn, gracias Mirlanda. Chiquillos, miren, debido a que hartas veces les he dicho que por favor controlen un poco los micrófonos y eso no pasa porque lo siguen activando inapropiadamente, pues lo que decidí hacer es que van a estar silenciados la clase. ¿Ya? Si alguien quiere hacer alguna pregunta u opinión de la clase, bienvenido sea. Me levanta la manito y yo ahí le activo el audio. ¿Ok? Eso para evitar todas las interrupciones que nos han venido pasando en los últimos días. Me disculpo por los minutos de retraso, me conecté a tiempo, pero el audio de mi computador no está muy bueno y no los escuchaba yo a ustedes. Así que tuve que colocar un parlante, pero ya creo que los escucho. Voy a... Ahí. Abraham, ¿me escucha? Pueden activar el micrófono, Abraham, inténtelo a ver. No, no lo escucho, Abraham. Tiene que darle en donde está el micrófono, darle entrar audio, conectar llamada, algo así dice, cuando está desde el celular. Hola. Andrea, ¿usted me escucha? Active su micrófono. Aló, hola, profe. Ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Abraham, vamos a escribirle a Abraham por el chat porque dice que no nos escucha. Ya. Ya, chiquillos, entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Sean bienvenidos todos. Espero que estén bien. Abraham, ¿ahí me escucha? Sí, profe. Abraham, ¿logró arreglar su micrófono? Le voy a escribir por el chat. Buenas tardes, Claudita. Ya, vamos a comenzar, chiquillos. Veamos cómo está la asistencia. 28 personas, igual es poco. Buenas tardes, Montserrat. Chiquillos, miren, recuerden que es súper importante la asistencia. Yo sé que si están acá están cumpliendo, pero igual sería bueno que ustedes le dijesen a sus compañeros, sobre todo en el contexto en el que estamos, en donde muchas veces el tiempo que hay para estudiar es esta hora de clase y no hay tiempo extra durante la semana. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar hacer? Por último, aprovechar lo más que se pueda las horas de la clase. ¿Ya? Chiquillos, el día de mañana les voy a colocar nuestra primera actividad a través del formulario, ¿ok? Van a ser 4 preguntas que voy a sacar de la clase del día de hoy y que usted va a tener que responder mediante el formulario, igual que siempre, como lo habíamos hecho. Solo que ahora quiero aclarar algo, y es algo bastante importante. Quiero aclarar que... Buenas noches, Winston. Quiero aclarar que los formularios son evaluados, ¿ok? Representan una nota en nuestro proceso. Así que es bastante importante que los hagan, a diferencia del trimestre pasado, que los primeros fueron del carácter opcional. Acá no, acá van a ser todos evaluados, ¿ok? No es necesario que copien el curso, chiquillos. Yo no tomo la asistencia por el chat. Yo tomo la asistencia al final de la primera clase y al final de la segunda clase. O sea, de hoy mismo, pero primera y segunda sesión que entramos. Ahí tomo yo la asistencia. De manera de que
No importa si escriben su nombre en el chat o no. ¿Ya? Tranquilos con eso. Chiquillos, comencemos entonces nuestra clase de hoy porque hay que aprovechar el tiempo. Tenemos vamos a seguir, estamos todavía en el tema número 1 de evolución y diversidad, pero solo vamos a ir tocando otros aspectos, ¿ok? Antes de ir avanzando, vamos a tocar otros aspectos importantes diferentes a lo que tomamos las semanas anteriores. Lo primero que nosotros vamos a visualizar el día de hoy es nuestro objetivo, que lo pueden ver en pantalla. Vamos a estudiar el proceso evolutivo y la importancia de la variación, las evidencias y pruebas de evolución, haciendo énfasis en la evolución a diferentes niveles. Nivel de genes, nivel de células, de organismos, de poblaciones, de especies, e inclusive especies taxas superiores. Vamos a ver en qué consiste eso. Lo primero que debemos observar es y recordar cuando nosotros hablamos y conversamos acerca de lo que es la evolución biológica. Es un tema bastante importante, bastante apoyado por la ciencia y que hasta hoy en día se sigue trabajando, se sigue investigando porque siempre o sea, el ser humano siempre busca más respuestas y entre esas más respuestas que busca es, ¿cambiaremos mucho en un futuro? ¿Cómo serán los seres humanos de la época siguiente a la de nosotros? Son algunas preguntas que entonces siguen en estudio y sigue vigente, pero nosotros antes de continuar debemos también hacer el proceso de conocer cómo es que se ha llegado hasta lo que se tiene hoy en día. Kenny de Messier, levanta la manito. ¿Tiene algo que decir? Pero me parece que usted no tiene micrófono. Ah, ya. Escribió su nombre por el chat. Ok. ¿La qué? ¿Quiere decir algo? Ya va para Camilama. ¿Qué? No, no tengo nada. Ah, ya. Lo que pasa es que como levantó la mano. Ya. Continuamos entonces, chiquillos. Como les venía diciendo. Hablamos acerca de la definición de la evolución biológica y tenemos que definirla con palabras súper sencillas como lo son. La evolución biológica es descendencia con modificaciones. Si ustedes me piden a mí que definamos la evolución en pocas palabras, creo que es la manera más sencilla de definirlo. Cómo la descendencia de una misma línea se modifica para adaptarse a las condiciones del ambiente. Bajo esta premisa, perdón. Espérenme un poco, chiquillos. Ahí. Bajo esta premisa, nosotros tenemos que entender que el estudio de la evolución va hacia varios enfoques. Y de esos enfoques, por ejemplo, a pequeña escala, tenemos los cambios. Espérenme que creo que no se estaba viendo ahí. Tenemos los cambios en la frecuencia génica entre una generación y la siguiente. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, vamos a analizar. Nosotros seremos muy similares a nuestros padres, a nuestros abuelos. La respuesta es sí. Pero seremos muy similares a la misma línea, de la misma familia, pero de nuestros antepasados, unas 10, 15 generaciones antes, o a las primeras personas.
presentes en la humanidad? Esa es una de las preguntas que nos tenemos que hacer. Los cambios en la evolución son cambios paulatinos, son cambios que se van dando poco a poco. Si nosotros nos comparamos con nuestros padres y nuestros abuelos, no tenemos mucha diferencia más que la edad. Pero nuestros rasgos son similares, nuestra estatura, nuestros colores de piel. Entonces, esos son rasgos a pequeña escala, pero también podemos tener rasgos a gran escala. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en la descendencia de diferentes especies hay un ancestro en común. ¿Qué es eso? Ya. Tengo un pez, las aletas de un pez y también las alas de un ave. La semana pasada vimos que habían cambios homólogos y análogos en donde la diferencia por fuera pueden ser completamente distintas, pero por dentro son iguales. Se dice a nivel de evolución que son de la misma familia ancestral, comparten un origen. En algún punto se diferenciaron y se empezaron a ligar con otras especies, pero en algún punto provinieron del mismo ancestro. Ahora bien, tenemos que entender que todas estas diferencias se van a ir dando a lo largo de la vida y que no estamos hablando de 1, 2, 3, 100 años, estamos hablando inclusive de hasta miles de años. Nuestra era tiene 2021 años después de Jesucristo y antes de Jesucristo existía civilización. Imagínense, si el origen de la Tierra data a casi 5.000 años, estamos hablando que lo registrado como origen de la Tierra tiene miles de años, miles. Entonces es súper curioso, podemos ver cambios sencillos o cambios grandes, pero siempre vamos a venir de un ancestro en común. Ahora, voy a permitir que puedan encender sus micrófonos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento, algo que quieran consultar o comentar de lo que hemos hablado o de lo que yo he hablado? No, profe, ninguna. Ya. Voy avanzando. Esperen que estoy escribiendo por el chat. Porque digo que no tienen que escribir la asistencia y la siguen escribiendo. Por el chat hagan preguntas, pero no tienen que escribir su nombre. Yo no tomo la asistencia de ahí. Ok. Ya nosotros desde la semana pasada hemos venido hablando acerca de qué es la evolución, de cuáles fueron sus orígenes, quiénes fueron sus autores, cuáles eran las teorías que empezaron a apoyar esto de la evolución. Ahora bien, nosotros tenemos que entender que en la evolución nosotros no podemos hablar simplemente de una cuestión que cambió en el tiempo, va más allá. Cuando nosotros hablamos de la evolución, nosotros podemos decir que ciertamente son cambios que se van reflejando con el pasar de los años, pero muchas cosas cambian con los años. Los árboles, las montañas, las plantas. Ahora bien, cuando hablamos de evolución tenemos que agregar el tiempo, pero también tenemos que aplicar que existe una herencia genética que se va transmitiendo. Y es por eso que compartimos genes con nuestros ancestros, pero también tenemos una carga genética única para cada ser que hay en el mundo.
Nada más de humanos, estamos hablando de más de 7.000 millones de personas que viven en este planeta. Cada uno con una genética distinta. Entonces, ¿todo esto viene dado por la evolución? Sí, porque nosotros nacimos como nuestros padres o abuelos, es decir, venimos en una misma línea evolutiva. Los cambios entre ellos o nosotros no son tan diferentes, pero hay evoluciones. Hay cambios que se han generado en las nuevas generaciones, pero siempre manteniendo que venimos de un ancestro común y que, además de eso, tenemos una herencia genética, ¿ok? Ahora, cuando yo hablo de la evolución, nos sirve también para entender la historia de la vida. Hay distintos cambios, hay cambios que se dan a corto plazo. Nosotros nacemos de una manera, cuando nos empezamos a formar, muchas veces vamos tomando otras decisiones en nuestra vida que nos van haciendo cambiar, pero de una u otra forma hay cambios que se van generando a corto plazo. Y lo que yo a veces puedo llamar cambio a corto plazo, no sé, implica 20, 30 años o inclusive hasta más. Pero hay cambios que son con el tiempo y que se van a generar a través de las distintas especies. Los seres humanos algunas veces no tenemos mucho para dónde cambiar, ¿ok? De lo que se llama primera generación filial se genera cuando se unen los pares parentales. Es decir, vamos a traducir eso, mamá y papá. Esos parentales, que son nuestros padres, tienen la descendencia. La descendencia escoge con quién mezclarse y cuánto seguir reproduciéndose, pero venimos de una misma línea. Y son cambios que se ven a corto plazo. Inclusive los padres ven los cambios de sus nietos. ¿Ok? Ahora, hay cambios que se dan más a través del tiempo y dependiendo de cada especie. Hay especies que cambian muy poco y hay otras que cambian mucho. Pero siempre, siempre, siempre van a ir mejorando, o eso es lo que se ha demostrado. ¿Y por qué se dice que se va mejorando? Porque si no mejora, simplemente deja de existir. Según la selección natural, que son las teorías de evolución de Darwin, todo ser que no se adapta muere. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿eso será que aplica a la vida? Si usted no se adapta a algo o a alguien, ¿va a poder seguir sobreviviendo allí? Piénsenlo. Es difícil que sobreviva. Porque si no hay las condiciones, no lo va a lograr. Ahora, ¿cuál es la importancia de estos cambios según cada especie? Nosotros podemos saber que cuando nos vamos a las ideas... Sí, ellos juran que esta wea es de ellos, weón. A mí el otro día yo pesqué a sus ahora ahí. Gabriela, por favor, cuide su micrófono. Ya. Entonces, cuando yo hablo de evolución, yo me tengo que centrar que en la Tierra hay cientos, miles de especies. Y que todas esas especies, según la evolución, van a venir de un ancestro en común. Miren acá, esta imagen. Voy a ampliarla para que ustedes la aprecien mejor. Fíjense acá, es como un laberinto. Tenemos... Buenas noches, Ralph.
tenemos un ancestro en común, una sola línea que va variando y cambiando a través del tiempo y me da especies totalmente distintas. Ya, usted se preguntará, pero eso pasa solo en algunas especies de animales. Señores, los humanos también pertenecemos al reino animal. Está el reino de las bacterias, está el reino de los hongos, está el reino de los bichitos, pero nosotros pertenecemos al reino animalia. Entonces, ¿tenemos diferencias con los animales? Muchísimas. Empezando que nosotros pensamos con raciocinio. Y los animales no. ¿Ok? Pero eso no nos desliga a que seamos similares en muchos aspectos. Y entre ellos es que tenemos ancestros en común. Ojo, los animales sus ancestros y los humanos u otros ancestros. O en algunas líneas evolutivas, el ser humano viene de un origen en común de algunos animales. Son los que más evolucionados, más avanzados. En el proceso de la evolución hay algo que se denomina proceso de descendencia con modificación. La descendencia es todo lo que van a hacer de usted, lo que usted va a dejar. Sus hijos son su descendencia. Ahora bien, en cuanto a eso, esa descendencia siempre trae pequeñas o grandes modificaciones. Algunas veces con una pequeña modificación basta para diferenciar a un ser de otro. ¿Ok? Ahora, tenemos antepasados en comunes de la vida y también la Tierra nos ubica en la población, o sea, ¿cómo les digo? En el espacio en donde nosotros podamos subsistir. Y usted dirá, ¿y qué pasa con esos pueblos indígenas que todavía existen muchísimos en el mundo, donde casi no hay civilización? ¿Sobreviven o no sobreviven? Sí, pero sobreviven en condiciones diferentes a las de uno. ¿Qué les sirve? Puede ser. Pero esas personas, por ejemplo, no sé, en una selva, están expuestos a animales. ¿Podrían llegar a morir por eso? Sí. Pero nosotros en la vida podríamos llegar a morir por otras cosas. Entonces, depende de dónde estemos, pero el punto es que nos adaptamos a ese dónde. La vida tiene una historia. La vida tal cual como nosotros la conocemos tiene una historia. Esa historia ha venido cambiando a través del tiempo porque las distintas especies han ido cambiando también su morfología, han ido cambiando su forma, como nosotros las vemos. Pero siempre con un antepasado común. Ahora, estos cambios evolutivos se les llama árboles genealógicos y representan lo que es una línea de tiempo en la historia evolutiva. Yo quiero que observemos esta imagen que tenemos acá. Si yo observo o me dedico a observar esta imagen, yo veo aquí abajito que hay una línea que me comunica al tiburón con este pececito. Pero que esa línea se comunica también con un anfibio. Pero que esa línea se comunica también con un primate. Ah, pero el primate también tiene una línea de comunicación con un conejo. Pero esa línea baja y la tiene con un cocodrilo. Ya, y los cocodrilos tienen líneas similares con los dinosaurios y pájaros. Mira,
yo los veía completamente distintos. Pero las personas encargadas de estudiar la genética, la evolución, han descubierto. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta para no solo ser yo la que habla 2 horas en esta clase. Una pregunta porque ya se nos está cortando el tiempo. Para que les active el micrófono, levanten la mano. Participen porque si no, pregunto por nombre. Chiquillos, ¿cuál es la pregunta que les voy a hacer? Ahí va. ¿Cómo creen ustedes que los científicos lograron determinar estas líneas que unían a una especie y otra? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo será que lo hicieron? Abraham, permítame, le activo su micrófono. Puede ser, profe, se imagina a mí por el esqueleto, por los huesos. Excelente, Abraham. Muy bien. Por los huesos, dice Abraham. Es decir, por el estudio de los huesos. Bien. Por acá, Michelle me dice, viendo los parecidos. Muy bien. Entonces, va por la misma línea lo que Abraham y Michelle me plantean. Me dicen, viendo los parecidos de una especie y de otra, viendo los huesos. Por supuesto, porque si yo miro a un pájaro y a un cocodrilo, eso no tiene nada que se le parezca. Ah, externamente. Pero si yo miro a lo mejor la forma de algunos de los huesos, puede que sí tengan parecido. Por algo me dicen que vienen de una misma línea evolutiva. Por acá Nicole me dice por el estudio de fósiles, por supuesto. Lo hemos venido hablando en algunas clases cuando yo les digo que la paleontología sigue activa durante toda esta época. Porque siguen apareciendo huesos que estudiar y relacionarnos con las especies que ya nosotros conocemos. Así que bien, chiquillos. Muy bien. Ay, ya. Hace un ratito utilicé una palabra y dije árbol genealógico. Cuando yo le digo a usted la palabra árbol genealógico, ¿qué sé yo? Perdón. ¿Qué se le ocurre cuando yo a usted le doy la palabra árbol genealógico? ¿A quién se le ocurre algo? Veamos, por el chat me dice por aquí, el origen de las personas. ¿Alguien más comparte esa opinión? Si yo pienso en un árbol genealógico, estaría analizando el origen de dónde vienen las personas. ¿Sí o no? Si quieren que les active el micrófono, levanten la manita. Pero quiero escucharlos. A ver, ahí están escribiendo. Veamos qué dicen por el chat. Ya, me dicen por aquí. Pienso lo mismo, el origen de las personas, el origen de los antepasados, la descendencia de la familia. Bien, chiquillos, todos tienen razón. Solo que hay que ampliarlo un poquito más. No solo podemos hablar del origen de las personas, tenemos que hablar que los árboles genealógicos pueden hacerse de cualquier especie. Entonces yo puedo hacer un árbol genealógico del tucán. Yo puedo hacer un árbol genealógico de los rinocerontes, del elefante, de la jirafa, del humano. Pero básicamente sí, es lo que ustedes dicen, para describir nuestra descendencia. Bien. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de árboles genealógicos, podemos entenderlo que dentro de todo este proceso evolutivo va a producir o se va a establecer como patrones
que van a irse relacionando entre las especies de una misma especie o diferentes. Pero son rasgos o características que al repetirse se puede tomar como un patrón y se puede tomar como que provienen de donde mismo. Ahora, ¿cómo se le llama a esas ramas del árbol genealógico? Se les llaman linajes. Los linajes se van a evolucionar y se van a dividir. Ojo, con las modificaciones, los cambios heredados. ¿Ok? Cuando hablamos de cambios heredados, era lo que le explicaba de la jirafa. Las jirafas que iban naciendo no nacieron con el cuello cortito. Ya venían con el cuello más largo. Y se les hizo mucho más fácil estirar su cuello o lograr desarrollar ese cuello tan estirado a las nuevas generaciones que a las antiguas. Ahora, ¿qué va a determinar todo esto? Una estructura ramificada de todas las relaciones evolutivas. Sí, ya se va a cortar, yo sé. Cuando se corte, ustedes salen y vuelven a entrar. Inmediatamente, recuerden que yo no doy recreo. Yo no doy break para que podamos terminar más rápido. ¿Ok? Tengo en este momento 39 personas en la clase. Espero que cuando se conecten estén las mismas 39 porque ahora no paso la asistencia. Si no se vuelven a conectar, no tiene asistencia del día. Ok, por último, antes de que cerremos y nos vamos a entrar en la próxima clase, la próxima sesión, por el mismo link, vamos a terminar de ver lo que es el árbol genealógico. También me expresa características heredadas de la especie y pruebas históricas acerca de cómo podemos reconstruir todas estas teorías evolutivas o lo que podemos llamar todo este árbol genealógico. Pero eso tiene un nombre y se llama filogenia. ¿Ok? Viene por ahí de filo, familia, de ese latín, por ahí viene. Y es el estudio de todo el linaje de una misma familia. Hay personas que se dedican a esto. Hay personas que, por ejemplo, yo les doy mi apellido, mis nombres y mis apellidos. Y solo con escuchar mis nombres y mis apellidos, empiezan a determinar cuál es mi linaje. Empezando por mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis tatarabuelos y no sé qué otra línea, y terminando por aquel español que colonizó mi tierra hace cientos de años. Hay personas que se dedican a eso. Y así como hay personas que se dedican a eso para los humanos, también hay personas que lo hacen con las distintas especies. Y por eso es que seguimos teniendo actualizaciones. Seguimos teniendo informaciones acerca de las especies siempre. Chiquillos, ahora sí, queda menos de un minuto. Salgo y vuelvo a conectar la clase para que continuemos y no dejar la próxima diapo cortada. Nos vemos, los espero.